mucho entusiasmo escuchamos, tiene que ver con la calidad de aplicación, tiene una herramienta fundamental ahora a disposición del agricultor español, que es Fulltech. Fulltech es el potenciador de aplicaciones más popular del mundo. Son 300 millones de hectáreas que nosotros tenemos aplicadas solamente este año, solo este año que terminó, y solo en Argentina tuvimos 12 millones de hectáreas cubiertas con Fulltech. Es una herramienta fundamental a la hora de tener mejores gotas, penetrar en la hoja y todas las características que Jesús nos mostró recién. Así que les quiero contar esa novedad. También les quiero contar que a los socios de ABAC y por iniciativa de sus directivos van a tener un descuento del 12% del precio a productor en lo que tiene que ver con los 3 productos que tenemos hoy presentes en el mercado español, que son Fulltech, Cubo y Top 5. Dicho esto, y agradeciendo otra vez, y presentándoles a Ricardo, que es el responsable, va a ser nuestro country manager, es nuestro country manager, el responsable de toda la operación en España. Tenemos el agrado de presentarles al profesor Marcelo Carmona, de la Universidad de Buenos Aires. Él es un experto fitopatólogo, es el más conocido en mi país y espero que sea de utilidad la ponencia que nos va a dar el profesor Carmona. Así que les agradezco a todos y los presentamos. Marcelo, se presenta usted mismo. Sí, gracias. Hola, ¿se escucha bien? ¿Así? Sí, perfecto, sí, ahora sí estamos bien. Bueno, buenas tardes a todos, un placer por supuesto estar acá con ustedes. Lo primero les debo agradecer a la gente de Prectec la invitación que me ha hecho, por supuesto al recibimiento que me han hecho muchos colegas de España y especialmente de Valladolid en particular, que hemos estado juntos viendo inclusive algunos ensayos. Vamos a discutir, analizar en conjunto algunas decisiones de manejo de las enfermedades. Espero que todos puedan intervenir, pueden de alguna manera interrumpirme en cualquier momento. Creo que acá está. Vamos ahora. Vamos al PowerPoint. ¿Es el fondo de pantalla? Sí. Bueno, muy bien. Yo soy el profesor titular de fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires fue fundada en 1904 y tuvo, por supuesto, la fortuna de tener 5 premios Nobel como dentro de sus alumnos, ¿no? Ustedes conocen bien. Tiene casi 300.000 estudiantes. Una universidad realmente muy importante para lo que es la región, especialmente la región sur. Bien, vamos a hablar entonces, decíamos, del manejo integrado. Agradezco, por supuesto, a los colegas que nos han recibido. Hemos visto estos ensayos, particularmente muy interesantes, principalmente porque veíamos diferencias entre las parcelas, veíamos diferencias entre los tratamientos, así que yo estoy muy agradecido porque también he venido a aprender aquí. Cuando hablamos de rendimiento, hablamos de rendimiento de trigo y de cebada, podemos decir que existen 3 tipos de rendimiento. El primero de ellos, que es el más importante, es el rendimiento potencial. Eso lo da básicamente el propio genotipo y solamente va a estar limitada por la radiación que reciba, la temperatura de ese momento, de esa campaña y por supuesto de la variedad del genotipo mismo. Después tenemos un rendimiento que se llama alcanzable, que es menor que el potencial. Y este alcanzable está limitado principalmente por agua y por falta de nutrientes. Sería agua y fertilidad. Y llegamos al que la mayoría de los productores cosecha, que se llama rendimiento logrado, que es básicamente limitado también principalmente por las malas hierbas, las plagas y por supuesto las enfermedades. Entonces, nosotros vemos que la mayoría estamos aquí cosechando
básicamente el rendimiento logrado. Lo que queremos hacer con el manejo es tratar de llegar al alcanzable acercándonos lo máximo posible al rendimiento potencial. Para eso hay que saber manejar entonces las enfermedades, las plagas y las malas hierbas, y hoy especialmente vamos a hablar del tema de enfermedad. ¿Cómo construye rendimiento la planta de trigo o de cebada? Ustedes saben que existe una fase vegetativa, una fase que es reproductiva, aunque parezca pasto, acá adentro está el cañado, básicamente aparece ya la espiga, pero está oculta, creciendo internamente, y posteriormente ya nace la espiga. Este periodo de color rojo se llama fase reproductiva y es muy importante que ustedes lo tengan presente. Y es tan importante es porque las enfermedades foliares comienzan desde los estados vegetativos y tienen su máximo crecimiento básicamente coincidiendo con el periodo crítico que les acabo de mostrar. Es decir, la necesidad del cultivo para producir rendimiento coincide con el ataque, en este caso de las enfermedades, con lo cual tenemos que identificar bien en qué momento. El rendimiento está expresado por el número de granos y por el tamaño. Ustedes saben que la cantidad de granos y el peso y el tamaño de esos granos forman el rendimiento. Lógicamente, ante una diversidad de situaciones agronómicas, siempre el número de granos es el que mejor explica la variación de los rendimientos. Por lo tanto, el productor, el técnico, debería apuntar sus decisiones para aumentar el número de granos. Pero entonces, ¿cuándo se forma el número de granos? Para que el productor identifique, el técnico identifique, básicamente que ese es el periodo más difícil donde va a transcurrir el cultivo. Entonces, básicamente, nosotros podemos decir que el rendimiento, que es esto que está aquí, en kilos, es directamente relacionado con el número de granos. Es perfecta casi la relación, 0,98, casi 1. Si aumentamos el número de granos, aumentamos el rendimiento. Señor productor, señor técnico, aumente el número de granos porque de esa manera aumenta el rendimiento. Mire, por cada 1000 granos el rendimiento aumenta más de 200 kilos por hectárea. ¿Cómo logramos un aumento del número de granos? Ya sabemos entonces que las enfermedades limitan el rendimiento. Entonces tratemos de que no limiten y que ese número de granos se pueda expresar en mayor cantidad. Desde el año 1985, un fisiólogo muy importante que se llamaba Fischer demostró que a partir de encañado, básicamente encañado, que es aquí que comienza, encañado, hasta 10 días después de la floración del trigo cuando salen las anteras, es el periodo donde el cultivo construye número de granos. Y esa ventana, cualquier estrés que se produzca, falta de radiación, problemas de nutrientes o de agua en ese periodo y de enfermedades, lo que va a lograr es que ese número de granos caiga. Por lo tanto, a partir de encañado, los cultivos tienen que estar perfectos. No faltarle agua, por supuesto, no faltarle nutrientes, pero fundamentalmente tienen que haber sido manejadas las enfermedades para entrar en esa ventana por lo menos con niveles mínimos o en ausencia de muchas enfermedades, para que esta expresión de caída no ocurra y se mantenga el nivel de número de granos lo más cercano al potencial. Tenemos dos tipos de enfermedades básicamente. Las primeras son las manchas, ustedes conocen, cimoseptoria, a veces aparece mancha amarilla. Esas enfermedades en realidad no dependen del hospedante porque la mayor parte de las variedades son susceptibles. Es muy difícil lograr variedades resistentes para las manchas, muy difícil. Por supuesto, el ambiente generalmente está definido por situaciones de lluvia. Las manchas crecen con lluvias. Por eso quizás en esta región no hay tantos niveles de presión de manchas como en otras regiones ocurren, porque está en función de la lluvia. Y lo más importante es saber si el patógeno se encuentra, ya sea en la semilla o en el rastrojo, porque es a partir de ahí que va a crecer una epidemia. Entonces nuestras decisiones van a ser apuntadas a que el patógeno no esté en la paja, en el rastrojo y tampoco esté en la semilla. Ya vamos a hablar más adelante de la importancia de la semilla. En cambio, las rollas vienen por el viento.
Y fundamentalmente el patógeno, por lo tanto, siempre va a estar presente si hay ataque en la región. El ambiente no necesita lluvia, ya solo con rocío es suficiente, una gran diferencia. Y por supuesto, nuestras decisiones van a ser principalmente dedicadas a elegir variedades tolerantes o resistentes a las rochas o a los oídios, que ahí sí es posible obtener variedades resistentes. Lógicamente, siempre el arma fundamental, que es el control químico, lo vamos a dejar después de que eventualmente hayamos tenido estas decisiones tomadas y sin embargo tengamos enfermedad. Entonces las manchas son patógenos que están en semillas, que están en los rastrojos, no tenemos variedades resistentes, son enfermedades de mojado, requieren lluvia, humedad alta, lluvias, temperaturas entre 15 y 25 grados centígrados. El viento en general es menos importante, no es tan importante el viento, pero sí es importante lo que uno haga en el lote, semilla y rastrojo. Y en cambio las rochas son principalmente diseminadas por el viento. Hay resistencia disponible en algunos genotipos, podemos encontrar variación de comportamiento de las variedades. Son enfermedades de rocío, no es de mojado, de rocío. Basta con que algunas horas esté mojado a la mañana, por ejemplo, y es suficiente para que ocurra estas enfermedades. Y las temperaturas tienen un rango amplio. Si fuera roya amarilla o roya de la hoja o naranja, no sé cómo le dicen aquí, o inclusive hasta la roya negra, que nosotros hemos tenido graves problemas porque tenemos temperaturas mucho más altas. Y el viento, por supuesto, es muy importante, porque las esporas pueden volar miles de kilómetros. Y por lo tanto, si hay una epidemia, de alguna manera, en una región lejana, puede, sin embargo, venir a nuestro lote. Una cosa muy importante. En general, en nuestras cabezas, culturalmente, sabemos que las tres hojas más importantes definen casi el 80% del rendimiento. Y entonces el productor, el técnico, tiene en mente que la hoja bandera del trigo y la hoja bandera de la cebada, por más pequeña que sea, parece que son las más importantes que deben llegar verdes. Esto es correcto, sí, desde el punto de vista fisiológico, las tres hojas superiores son las que aportan casi el 80% del rendimiento. Esta es una visión vista desde la planta. Pero cuando nosotros vemos una visión de los patógenos, esas tres hojas más importantes que para el rendimiento eran las superiores, las tres hojas más importantes para una epidemia son las inferiores. ¿Y esto por qué? Las hojas inferiores de la planta no contribuyen tanto al rendimiento, lógicamente, pero sin embargo son las responsables de construir la epidemia en su lote, de construir la enfermedad en su lote. Por eso, cuando vemos hojas inferiores enfermas, uno dice, no, si no va a afectar porque son las hojas inferiores. Se equivoca, porque son las hojas inferiores las que construyen paso a paso, escalón a escalón, la epidemia igual la enfermedad que les va a afectar. No olviden nunca eso, por favor. Una hoja inferior no aporta rendimiento, pero aporta la epidemia. Y por lo tanto nuestras decisiones deben ser tomadas a pesar de que las hojas superiores quizás todavía no existan. ¿Vamos siguiendo todos? Sí. Bien. Entonces estas hojas inferiores son las más importantes para una epidemia o para una enfermedad. Miren, ahí la cantidad de roya que hay, de pústulas. Increíble. Una pústula produce 3.000 esporas por día durante 20 días. Imaginen ese bombardeo permanente que hay. 3.000 esporas por día durante 20 días. Una sola pústula, que es esto, como un granito que aparece ahí sobre la superficie del fuego. ¿Qué hacemos? ¿Usamos fungicidas permanentemente o deberíamos tomar algunas decisiones previas? Por ejemplo, elijamos los cultivares que sean de mejor comportamiento, resistentes, tolerantes. ¿A quiénes? A las royas, a los oídios. Hagamos rotación de cultivos, no sembremos trigo sobre trigo. A veces hasta es preferible sembrar trigo sobre rastrojo de cebada o cebada sobre rastrojo de trigo, ya que no comparten tantas enfermedades en común. Por supuesto, tratamiento eficiente de semillas. Señores, aquí quiero hacer un quiebre
de esta charla. La semilla es la base de todo. Un buen cultivo comienza con una buena semilla. El productor está interesado por el poder germinativo, la pureza y el vigor. Pero, los patógenos también forman parte de la calidad sanitaria de la semilla. Entonces, es importante conocer lo que sembremos. El hecho de que esté coloreada, color rojo, no nos tiene que dar una falsa tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien. A veces la molécula que se incorpora en la semilla no es eficiente. Entonces aparece en nuestra cabeza una falsa tranquilidad porque la vemos coloreada. Entonces tengamos en mente de que a través de la semilla pueden ingresar patógenos a nuestro lote como punto principal para la discusión. Y por supuesto, si todo esto no funciona o aparece una raza de roya, por ejemplo, más agresiva, como pasó con el quiebre de la Warrior aquí en Europa, y aparecieron cosas, tenemos que recurrir ¿a qué? Al uso de fungicidas aéreos. Este es el concepto. Muchas veces los productores, los técnicos, no miden la enfermedad. Y miren, una observación biológica que no tenga un número no alcanza a ser suficientemente sólida, suficientemente importante. Toda observación biológica debe estar con un número. Recién el colega profesor nos hablaba de números, ¿no es cierto? Cantidad, caudal, VAR. ¿Por qué en fitopatología no se habla de números? Porque es difícil hablar de números. Entonces aparecen los calificativos. Alta epidemia, baja epidemia. No, fue muy importante. Fue muy severa la enfermedad. No sabés lo que fue. Hubieron grandes pérdidas. O no fue tan importante este año, pero nunca ponen números. Entonces, aprendan a poner números de forma sencilla. Una manera de poner es a través de la incidencia. ¿Qué es incidencia? El número de hojas enfermas respecto al total de hojas. Uno puede tomar 10, 20 plantas de su lote, le saca todas las hojas como si estuviera deshojando una margarita y en realidad está deshojando o un trigo o una cebada. Coloca en un montículo las hojas y las mira. Esta tiene roya, la pongo aquí. Esta no tiene roya, la pongo acá. Y calcula simplemente un porcentaje. Y eso es darle un número a una observación biológica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 20 hojas con pústula y recolecté 100, tendré un 20%. Y este es un punto para comparar con los demás, para decidir una aplicación de fungicida, para saber si un fungicida controló o no controló versus a un testigo que no fue aplicado. Por supuesto que aquellos que tengan más capacidad de tiempo y entrenamiento, uno puede medir la superficie de la hoja afectada por el patógeno, pero ya basta con la incidencia, ya es suficiente como para sacar este concepto que hojas enfermas respecto al número total de hojas enfermas expresada en porcentaje. Con este valor ya tenemos un buen número para poner justamente a una observación biológica y cuantificar el impacto de una medida. Bien, otro de los conceptos también importantes es utilizar una vara de 1 metro, de 1 metro y pico. Es muy importante porque cuando después las plantas crecen es muy difícil observar si creció la enfermedad hasta qué altura, si podemos comparar parcelas. Vean que acá las hojas están más amarillas, más afectadas, y acá están las hojas tratadas, sanas. Acá estamos viendo un muy buen tratamiento y acá estamos viendo que la enfermedad ha crecido, inclusive hasta el estrato superior. Y de esta manera, corriendo con la vara esta, observamos hasta dónde llegó la enfermedad y entonces obviamente tenemos una visión de parcela. Ya no tiene un número, pero sí tiene una visión de parcela o una visión de distintos puntos de muestreo del propio lote. Interesante para que ustedes lo vean. Enfermedades en Argentina, algunos conceptos, cosas importantes y similares con ustedes. Roya amarilla a nosotros nos ha causado un grave problema. 40-50% de daños en algunas situaciones y hasta pérdida total del lote por no haber actuado a tiempo. Roya naranja o de la hoja también nos ha causado problemas y las manchas foliares, las pérdidas son entre un 15 a un 20% aproximadamente. Entonces tenemos la roya amarilla, la roya naranja, las manchas, tanto sectoria como mancha amarilla. Vamos a hablar primero de la roya amarilla, que en el mundo es conocida como el asesino del trigo.
el 80% de las variedades de trigo del mundo son susceptibles a este patógeno. Este patógeno estaba controlado genéticamente. Los genotipos Warrior venían andando bien en su respuesta, hasta que se quebró y finalmente esta roya cambió y aparecieron razas más agresivas, más adaptadas a las temperaturas y por supuesto empezaron a atacar todos los lotes posibles en todo el mundo, desafiando la seguridad alimentaria. Y esto fue lo que pasó. Esta es una enfermedad que aparece muchas veces en focos. ¿Por qué? Porque la espora de la roya tiene mucílago y se van pegando varias hasta que forma una nube grande y finalmente cae casi por gravedad y por lo tanto genera un manchón para comenzar su epidemia. Como está aquí el manchón, y después por supuesto termina infectando absolutamente todo, ¿no? Esto es en España, para que vean ustedes, si le ponemos acá en la play, a ver, se está cosechando, pero miren acá todo esto que está acá, por favor, miren. Todas son esporas, todas, absolutamente todas. Es increíble, están cosechando, pero también están diseminando las esporas de la roya amarilla. La roya amarilla que miren los tractores como quedaban en Argentina, cuando se pasaba a pulverizar, era realmente una enfermedad gravísima, y es todavía una enfermedad gravísima, la que define la aplicación de fungicidas en casi la mayor parte del mundo, especialmente también en Argentina. Bueno, esa roya amarilla tiene una alta variabilidad, es decir, que la población tiene capacidad de cambio. Se adapta a temperaturas distintas, por ejemplo, se vuelve más agresiva, y ya comenzaron a aparecer justamente reportes de resistencia a fungicidas, porque no estamos haciendo las cosas bien. Y este es un concepto importante. Y una cosa también muy interesante es que esta enfermedad la podemos considerar como que es sistémica. ¿Y esto qué significa? Que una sola espora, una pústula produce 3.000 esporas por día durante 20 días, una sola espora puede infectar y generar una verdadera autopista de pústulas. Una sola espora, por eso es tan agresiva. Entonces, esto requiere inmediato control, monitoreo, seguimiento de las alertas que los institutos anuncian y tomar las decisiones a tiempo. Siempre recuerden esta frase: estar atento y también a tiempo para tomar la decisión. Y esta es la clave para el manejo de esto. Ahí tienen distintas fotos de la roya amarilla. Obsérvese la cantidad de esporas que salen. Estas esporas se juntan y se pegan, y formando esa nube que finalmente cae. Es uno de los pocos casos que ocurre esto, royas en manchones. Y luego aparecen estos colores negros, que son otras pústulas, ya en la forma madura de esta roya, que ya no puede afectar más al trigo. Se va a afectar a otros hospedantes, como en este caso un hospedante intermediario que se llama berberis, que es un arbusto, o directamente, si no encuentran, mueren en su intención de atacar. También se la llama de la gluma, porque este patógeno, si lo dejamos crecer, ataca la espiga. Bien, ¿qué hacemos con esto? Bueno, en primer lugar, selección de cultivares resistentes o tolerantes. Yo quiero conocer, semillero, por favor, me da la información, instituto, me da la información de cómo se comporta mi variedad frente a este patógeno. Segundo, en Argentina nosotros utilizamos tratamiento de semilla a veces. ¿Para qué? Para que la espora que viene volando por el viento se encuentre en las primeras hojas con suficiente cantidad de principio activo de algunas moléculas, en este caso carboxamida, para poder frenar la primera infección. La tercera, el monitoreo, es clave. El monitoreo en el lote y el monitoreo de la información, leyendo, a ver si hay en la región. Recuerden, puede volar miles de kilómetros. Y por supuesto, luego la utilización de fungicidas. ¿Qué fungicidas utilizamos? A nosotros nos basta aplicar una astrovirulina más triazol, pero si ustedes tienen carboxamida más triazol, también podría ser una buena opción. No aconsejo usar triazoles solos, no aconsejo, porque el triazol es de efecto curativo, entonces no estamos previniendo la entrada del patógeno, estamos queriendo sacar lo que entra, y muchas veces lo que entra puede generar esto.
Es decir, entró roya, se utilizó un triazol solo, curó al patógeno adentro, pero el daño aparece exactamente igual, porque justamente no lo pudo matar a tiempo, porque el triazol es curativo, no puede evitar la entrada de la roya, eso lo hacen los preventivos, y los preventivos son las cetrovirulinas, las carboxamidas y los multisitios. Entonces, siempre conviene utilizar un preventivo y un curativo. Y por supuesto, y como ya se ha hablado, muchas veces necesitamos acompañar estas aplicaciones con coadyuvantes o productos multipropósito, o por lo menos que tengan el propósito de ser penetrante. ¿Y por qué? Porque necesitamos acelerar la entrada del fungicida. No es que aumenta la eficiencia del fungicida, lo que aumenta es la eficiencia del proceso de control, acelerando la entrada del fungicida a la planta para ir a buscar el patógeno que ya entró y yo necesito sacarlo. Este es el punto más importante. No lleguen tarde, concepto fundamental. Preguntas de roya amarilla, ¿cómo vamos? ¿Vamos siguiendo todos? Bien, correcto. Roya naranja o roya de la hoja. Bueno, muchas veces fue el protagonista del trigo, pero fue desplazada por la roya amarilla, en su importancia, en su protagonismo, en su frecuencia, en su ataque. En este caso particular, la roya naranja puede también generar epidemias muy severas, pero vea siempre que las hojas inferiores no contribuyen al rendimiento, pero construyen la epidemia. Cuando vean hojas inferiores enfermas, es el momento de frenar porque el cañoneo es intenso. Una hoja inferior enferma y arriba está la hoja sana, apenas unos centímetros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la probabilidad de que ésta se infecte sobre esta que está enferma? Altísima. Y bueno, por lo tanto, las esporas que puedan venir por la atmósfera ya no son importantes. Son importantes las esporas de tu propio lote. Y por lo tanto, es el momento de actuar. La roya naranja, a diferencia de la otra, tiene una infección que se llama localizada, no es sistémica. Una espora da solamente una pústula, mientras que la roya amarilla, una espora daba una autopista de pústula. Por eso la amarilla es más agresiva, más destructiva. Y por supuesto, lamentablemente en el mundo se ha demostrado que esta roya ya ha dejado de ser sensible a los triazoles. Por lo tanto, si uno quiere controlar una roya naranja con un triazol, no va a poder hacerlo, tan bien como se hacía hace años atrás. Europa fue la cuna del uso de los triazoles en cereales y había sido espectacular el crecimiento desde el primer triazol, triadimefón, etcétera, que comenzaron a aparecer en Europa para el crecimiento de la producción de los cereales. Entonces ahí está una espora, una pústula, una espora puede formar una autopista. Es mucho más importante esta roya y por lo tanto tengan cuidado con la presencia de estas dos. Y miren entonces, ¿qué significa un fungicida preventivo? Una cosa muy importante, porque muchas veces se confunde la acción del ser humano, yo voy a aplicar por las dudas, con la acción química del fungicida. Los químicos, las moléculas, tienen funciones que alteran el metabolismo del hongo. Correcto. Bien, algunas veces esos fungicidas alteran funciones del hongo antes de entrar a la planta. Y por eso se los llama preventivos. No me importa el ser humano, me importa la acción química del fungicida. En estos casos, por ejemplo, las cetrovirulinas, carboxamidas y los multisitios son netamente de acción preventiva. En cambio, los triazoles no hacen nada para evitar la entrada del hongo y por lo tanto son curativos. Entonces, si uno llega tarde y usa un solo triazol, está cometiendo el control de lo que entró, pero no puede evitar o frenar todavía la penetración de los hongos, las esporas que siguen llegando. Entonces, en el caso de la roya naranja, esta fase, el hongo está dentro, todavía no de la pústula, en este caso, en la roya naranja, lamentablemente esto no funciona bien y por eso el monitoreo, la decisión temprana de tomar una aplicación de fungicidas
y basada en carboxamidas, multiciclos o por supuesto estrobilurina, va a ser la clave del control de todas las rollas en particular. No llegue tarde, monitoree y use umbrales. ¿Qué es un umbral? Decíamos que los números son importantes. ¿Qué es un umbral? Un umbral es, si yo estoy en el umbral de una casa, yo tengo que tomar una decisión, o salgo o entro, no me puedo quedar ahí. Y ese umbral justamente es un número que a mí me dice, este es el momento de aplicar el fungicida. Y nosotros hemos desarrollado esos umbrales que están basados en la incidencia, número de hojas enfermas respecto al total. Si usted tiene 5 hojas sobre 100 que tienen, aunque sea una pústula, un momento ideal para entrar. No me importa si está la hoja bandera, no me importa si están las 3 hojas superiores, porque esas hojas son importantes para el rendimiento, pero no tanto para la enfermedad. Y nosotros, y usamos fungicidas, no para mejorar en sí mismo el rendimiento, ¿sí? O en forma directa. Lo que hacemos es controlar los patógenos y automáticamente la planta tiene más frutos asimilados para aumentar el rendimiento. Pero no son aumentadores de rendimiento los fungicidas. Los fungicidas son matadores, eliminadores de los hongos. Entonces nosotros tenemos que justamente tomar decisiones cuando esto está comenzando a crecer para evitar después aplicaciones tardías o que no tenemos eficiencia de control o eventualmente casos de resistencia. Esta es la roya negra, que en Argentina también es importante en algunos fenotipos, que ataca principalmente el tallo. ¿Qué hacemos con la roya naranja? Siempre, para todas las royas, pensar en cultivares que tengan tolerancia o resistencia. Luego el monitoreo. A partir de encañado, siempre es el momento crítico. Recuerden la ventana de Fisher. Saquemos 20-30 plantas, saquemos las hojas, deshojemos el trigo y veamos hojas enfermas respecto al total. Si esto da de 2 a 5, de 100 hojas, 2 tienen al menos una pústula, un granito, es momento de tomar la decisión de aplicar el fungicida. Fungicidas, no use triazoles solos, porque no va a funcionar bien. La idea es incorporar un preventivo por las sucesivas infecciones que provocan las pústulas posteriores y necesitamos evitar la entrada del patógeno. Simosectoria tristiche en Argentina. Era importante Simosectoria en Argentina hace 10-20 años atrás. El advenimiento de la siembra directa, la acumulación de rastrojos y la mayor habilidad de sobrevivir de la mancha amarilla, que es otro hongo, desplazó a este patógeno. Este patógeno es importante en siembra directa, sí, pero poco. En cambio, mancha amarilla crece con el monocultivo y la siembra directa. O sea que si uno hace una transición a siembra directa, puede ocurrir un cambio, como nos ocurrió a nosotros, de que la sectoria deje de ser tan importante y comience a ser importante este patógeno que es mancha amarilla, simplemente porque tiene mucha más habilidad de sobrevivir en tejidos muertos, que son los rastrojos. Entonces, una cosa importante, ustedes saben bien que la mancha amarilla, ahora sí, vamos a hablar de la mancha amarilla, la que crece con la siembra directa en Argentina, sus síntomas a veces se confunden con septoria, está transmitida por semillas, como toda mancha, sobrevive en los rastrojos y lamentablemente ya en Europa y también en Argentina es resistente a estrobilulinas y a algunos triazoles, especialmente al ciproconazol, que es el triazol más usado en nuestro país. Entonces, esto de la resistencia es un acontecimiento dramático, significativamente creciente y que corresponde a malas prácticas agrícolas que nosotros implementamos. Por ejemplo, bajar dosis, aumentar dosis, o por ejemplo, básicamente tomar decisiones tardías. Entonces la superpoblación que existe, va a haber más cantidad de individuos que sean capaces de sobrevivir a ese fungicida que nosotros incorporamos. No rotamos moléculas. A mí me extraña que España no tenga más diversidad de moléculas para elegir por parte del productor. Y este es un problema importante como para tomar discusión para el futuro de la resistencia. Hoy va a Francia, a Inglaterra, a Alemania y los casos de resistencia son innumerables y especialmente puntea septoria en trigo. Bien, esta mancha amarilla requiere horas de mojado, es decir, lluvias, y está en semilla. Está en la semilla y está en los rastrojos.
fue la principal enfermedad asociada con la siembra directa. Por eso, cuando hacemos transición a siembra directa, tenemos que tener presente que este hongo tiene una habilidad extraordinaria de vivir sobre el cementerio de lo que fue el cultivo anterior. Y esto es importante que ustedes lo tengan presente. Ahí está la semilla, por eso les decía, la semilla es la base de todo. Hay que chequear el análisis de semilla y chequear si tenemos el hongo. No usar una molécula porque sí. No usar una molécula que no funciona pensando que estamos haciendo el tratamiento de semilla bien, porque eso no está bien. Estamos incorporando fungicida que no cumple su función y encima, obviamente, generando un ambiente de incorporación de productos innecesariamente. Entonces el patógeno que está en la semilla aparece en la primera hoja y este es el indicio de que se transmitió. Recuerden, campo enfermo produce semilla enferma. Campo sano produce semilla sana, lógicamente. Y siembra de semillas enfermas me va a originar campos enfermos. Por lo tanto, es un círculo vicioso. El patógeno parte de la semilla y cuando se cosecha la semilla y el patógeno otra vez. ¿Por qué? Porque los patógenos no quieren separarse de su alimento. Porque los patógenos son parásitos. Y parásito significa extraer nutrientes, riqueza producida por otro. Y los patógenos, además de enfermar, son parásitos. Y este es el concepto de parasitismo. Cuando se hacemos el tratamiento de semilla, también hay que verificar cómo es. Porque muchas veces ocurre que haya esta coloración o esta coloración. La uniformidad es muy importante porque la semilla de cebada o trigo tiene surcos botánicos, tienen estructuras y morfologías diferentes que les sirven de guarida, de refugio al patógeno, que donde no llegó el fungicida pueda esporular, producir las esporas en ese surco. Y por lo tanto es necesario asegurar homogeneidad y uniformidad para el tratamiento de semillas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, semillas que no han recibido nada de fungicida y semillas que han recibido quizás más de la dosis normal de fungicida. Entonces, esto ocurre muchas veces en campos donde no tenemos un tratamiento profesionalizado, jerarquizado o de seguimiento de ese tratamiento de semilla en particular. Para nosotros, entonces, lo importante es que un tratamiento de semilla lo que debe lograr es evitar esta transmisión a la primera hoja. Eso es lo que debemos lograr. No nos importa tanto la germinación, el poder generativo, nos importa que no pase a la primera hoja. Bien, por ejemplo, en el caso de mancha amarilla, y haciéndole un poco el vínculo con los productos que presenta Spray-T en esta oportunidad, vemos que acá colocamos el hongo, acá las semillas, y vean que cuando no hay fungicida en la semilla, el hongo crece al libitum, y por lo tanto invade la semilla y justamente las afecta. Cuando se utiliza, por ejemplo, una carboxamida en semilla, el patógeno queda restringido. Pero cuando se usa una mezcla, por ejemplo, de carboxamida más algunos productos de Spray-T, vemos que la inhibición del hongo es aún mayor. Para eso están estos productos también. Los bioestimulantes que tienen efecto protector no vienen a sustituir o a reemplazar a los fungicidas que tan buena tarea muchas veces hacen. Vienen a complementar, a ser socios, a ser amigos de ellos, para alargarle su vida útil y tratar de que sigan cumpliendo la función convenientemente. Sabemos que el Pacto Verde en Europa es una decisión prácticamente entre discusiones políticas y económicas y también algunas técnicas, pero a veces se hace difícil pensar en el reemplazo de las moléculas químicas sintéticas por bioestimulantes o por controladores biológicos. Se hace difícil en un cultivo extensivo. En cambio, si fuera algunos cultivos hortícolas o bajo invernáculo, podemos tener más dominio de la situación. Bueno, simplemente, nosotros por usar constantemente los mismos fungicidas, quizás les pase a ustedes por la falta de diversidad de moléculas. Sorprendido yo porque algunas empresas aquí de España estaban anunciando lanzamientos que en el mundo fueron hace 20, 30 años. Por ejemplo, el difeno con azole. O que fueron anunciados hace 10, 15 años en la región sur, en Latinoamérica. Sorprendido de eso. Acá hay como un detenimiento, ¿no? Como un retraso de la posibilidad de incorporación, de registro,
de difusión de moléculas que ya están siendo muy modernas en este momento. Y esto hace que si nosotros seguimos usando las mismas moléculas todo el tiempo, vamos a encontrar que a pesar de tener aplicaciones, 2 o 3 aplicaciones, tenemos pues, básicamente la presencia de la enfermedad en demasía. Y nosotros, por supuesto, como somos científicos y la universidad nos exige publicar, hemos anunciado esto que es la resistencia de mancha amarilla, el patógeno, a las estrobirulinas en Argentina. Vean, por ejemplo, también al triazol. El hongo crece y cuando hay otro triazol, por ejemplo, el protioconazole o epoxiconazole, que ha sido recientemente prohibido, no crece absolutamente nada. Entonces, hay diferencias entre triazoles. Hay que conocer esa información en general. Bien, entonces en la mancha amarilla no tenemos cultivares resistentes como rollos o las manchas foliares en general. Pero sí sabemos que hay que hacer un tratamiento de semilla, que hay que hacer rotación de cultivos, que hay que hacer monitoreo, que tenemos un umbral superior al de la roya es más rápida, más explosiva, el umbral es muy bajo, 2%, acá es un 10%. Podemos aguantar un poco más a la mancha, porque la mancha es más lenta, precisa asesinar a las células para avanzar. La roya no asesina, tortura, se apodera de las células, le saca los nutrientes y después al final del ciclo las mata. Entonces es más fácil para la roya crecer y evolucionar sin matar. En cambio, las manchas matan y después se nutren. Y eso le lleva un tiempo. Fungicidas, obviamente, tenemos que ver cómo son eficientes, mezclarlos con productos que en este caso sean bioestimulantes, fitoestimulantes, que generen protección, mejor penetración y eventualmente acompañen en el control a los fungicidas clásicos. Llegamos a las que ustedes tienen bastante más frecuente en los cultivos, que la Cimoseptoria. Estos puntos negros que aparecen en la lesión es la fábrica de esporas de este hongo. Y esta fábrica de esporas se abre solamente si hay lluvia. Por lo tanto, esta enfermedad crece exclusivamente bajo lluvia. Si no hay lluvia, esta enfermedad es lenta y no crece. Primer concepto de manchas que estaba relacionado con el mojado. Ahí tienen esta mucosidad que sale, solamente se va a dispersar si hay lluvia. Y hay un golpeteo de la gota de lluvia que hace crecer la enfermedad hacia arriba. Ahí tienen distinto. Esto lo hemos visto ahora hace poco, estos puntos negros que vemos aquí, es el signo distintivo de que se trata de Cimoseptoria. Ahí está bien claramente, es fácil ver esto y sabemos que esta es una enfermedad que crece con lluvias exclusivamente. Y bueno, por supuesto, lo mismo. Es difícil tener cultivares tolerantes, hay que pensar en rotación de cultivos. Si van a hacer una transición hacia siembra directa, no hagan trigo sobre rastrojo de trigo, hagan trigo sobre rastrojo de cebada como primera medida de manejo sanitario. Y por supuesto los fungicidas que ya dijimos que lamentablemente en el mundo Septoria pasó a ser un ejemplo de cómo derrotar a todos los fungicidas posibles. Entonces ha derrotado a la mayor parte de los triazoles, ha derrotado a las estrobirulinas y esto ha generado un grave problema. Si ustedes ven acá, vean ustedes que las estrobirulinas ya ni siquiera están rankeadas como posibles controladores de fungicidas. Los azoles ya han caído en desgracia, casi todos los triazoles son ineficientes para Septoria, sin embargo, el protioconazole puede todavía seguir punteando, el epoxi lamentablemente fue prohibido, y en el caso de las carboxaminas, algunas funcionan y otras no funcionan. No, pero acá tienen todas las enfermedades en Europa, cómo funciona cada grupo de fungicida. Esto lo hay que conocerlo para tomar decisiones. Entonces, ahora lo que nos espera es protioconazole es el último triazol que ha salido en el mercado, aunque en realidad en el 2020 salió la nueva generación que se llama Revisol, que es de la empresa BAF, que está en gran parte de Europa, excepto por supuesto acá, me imagino. Ah, ya está, bien, bien, perfecto. Este producto controla la Septoria resistente, es decir, han creado una molécula que puede controlar las cepas de Septoria resistentes a los triazoles y a las estrobirulinas. Y por supuesto se van a venir nuevas, como es el fenpicoxamid, no sé si está acá, se llama Inatrec, que es en este caso de Corteva, exactamente lo mismo, controla cepas resistentes de Septoria a estrobilurina y a triazol. Entonces es importante tener esto
porque si vamos a hacer transiciones hacia siembra directa o tenemos fallas de control, vamos a tener que aprender a rotar o incorporar moléculas diferentes y nuevas. Y nos vamos a la cebada. Hace calor acá, parece, ¿no? Está pesado. La relación de dióxido de carbono vamos a explotar acá. Me parece que sí. Es la única cosa que es una... Sí, me lo voy a sacar, sí, le agradezco mucho la posibilidad. A ver si... ¿Verdad que tengo acá el micrófono? Hace calor, mucho calor. Estamos entrando en calor, se llama esto, ¿no? La cebada cervecera es extraordinaria, ¿no? Porque las vemos en el campo flamear, sabemos que va también para animal, pero también va para cerveza. Y eso a veces trae un entusiasmo adicional, ¿no? Uno ve flamear también y ve también una caña, le dicen ustedes, ¿no? En fin. Bien, entonces, es muy importante entender que las rollas en cebada no son tan importantes que el trigo, que las manchas son las que dominan la escena de la cebada. Es interesante también saber que la mancha o el mictosporiosis que le dicen ustedes, el grupo ese de mictosporiosis, son las enfermedades más importantes. Vean la gravedad que hay. Está en semilla. Ustedes están sembrando cebada, no sé si hacen análisis de sanidad de semilla. Este es un patógeno importantísimo en todo el mundo. Ha sido y es resistente a gran parte de los fungicidas. Y ustedes quizás están sembrando cebada, pero están sembrando también patógenos que son resistentes a los fungicidas. Vean, hay dos tipos de mictosporiosis. Esta se forma spot, ustedes lo van a ver en la nueva exposición de ¿cómo es que se llama? Genuse. Ahí van a ver distintos síntomas, pero también de mictosporiosis, como esta es mancha redonda, y esta es una mancha más alineada, más en red, como es este caso. Se la llama red porque tiene lesiones necróticas alargadas y después algunas las cruzan, como es en este caso. Vean acá. Entonces es interesante, miren, es terrible. Acá tienen otro hongo que acá por el momento parece no estar porque requiere más temperatura, se llama mancha borrosa, pero es una mancha foliar. Rhincosporum comune, me parece que es una de las más comunes que hemos visto acá, muy asociada al frío. Hay algunas malezas o malas hierbas que también mantienen a este hongo, como raigras, bromus, algunas otras malas hierbas también. Es interesante que ataca también la vaina de la hoja, porque ahí acumula gotas de agua. Entre la vaina y la hoja y el tallo quedan gotitas de agua y esto es ideal para este proceso de infección. Acá tenemos algunas que hemos sacado con los colegas. Vean, no tiene clorosis. Clorosis es el color amarillo. Entonces es un color morado, violáceo, ¿no? Una cosa distintiva, una mancha bien grisácea que después se transforma en verde. No sé si han tenido ramularia, pero es un problemón realmente serio, especialmente en Argentina, algunos años, un hongo difícil de controlar, un hongo multiresistente a casi todos los fungicidas. Europa estableció un sistema de queja porque han hecho desaparecer al clorothalonil, el único fungicida que venía controlándolo muy bien, acompañando al propio Console y ahora al Revisol. El Revisol también controla ramularia, además de las cepas resistentes de Septoria trifici. ¿De dónde viene este hongo? Cuando recorremos un campo y vemos mancha en red o en mictosporiosis, ¿de dónde viene? Esa es la pregunta más importante. Viene seguramente o del rastrojo infectado o de la semilla. Entonces, si uno hace cebada sobre cebada, tiene mictosporiosis. Y si uno no cuida la semilla y cosechó y tenía mancha foliar por mictosporiosis en el cultivo que cosechó, al sembrar la semilla infectada va a tener esta mictosporiosis. Eviten la introducción del patógeno en su lote. La única manera de evitarlo es, primero, tengan presente el análisis sanitario. Sabemos que existen colegas que hacen análisis de patógeno en hortícola. ¿Por qué no lo pueden hacer en cereal en invierno? Mi pregunta para ustedes. Entonces, es muy importante entender que el patógeno está en la semilla y que a partir de ahí comienza la infección al coleoptil de primera hoja y posteriormente sigue
la infección hacia los órganos superiores. Interesante. Vean la primera hoja enferma y esto es consecuencia de la utilización. Lamentablemente, carboxamidas nuevas como el fluxapiroxato o adepirin de Syngenta y esta de BAF han caído en desgracia también en Argentina y también en Australia, en los lugares donde más hace cebada. Y esto es básicamente, miren, esta es una cepa del año 2001, donde nunca había recibido carboxamida. Y estas son cepas del año 2020-21, donde ya habían tenido 2, 3, 4, 5 años de carboxamida encima. Entonces vean ustedes que a pesar de ser tratada con carboxamida, el hongo infectó igual. Y esto es que se encontraron cepas de Mythosporiosis con mutaciones. ¿Qué es una mutación? Un cambio, un enroque o una desaparición, un cambio en general de su secuencia genética que hace que ya el fungicida no sea eficiente. Y por supuesto también lo hemos publicado y este ha sido uno de los trabajos más importantes nuestros, donde encontramos que este hongo además tiene mucha más capacidad de mutación que otros. Por eso hace doble mutación. ¿Y qué hicimos? Tomamos ese hongo resistente, lo colocamos en una caja de Petri. Esto se puede hacer para chequear los fungicidas. Estos tratamientos de semilla están, por supuesto, con distintos productos. Puede ser fungicida, puede ser carboxamida, puede ser triazoles, puede ser mezcla. Uno puede valorar rápidamente cómo se comporta un fungicida a través de esta metodología. Esto es una manera rápida, objetiva, fácil de poder valorar si ese fungicida funciona o no. Y ahí tienen algunos resultados, por ejemplo. Vean acá se sembró el hongo, obviamente creció al libitum, quiere decir que la semilla quedó totalmente impactada. Este es un producto que se llama carboxamida, es una nueva carboxamida que se usa en semilla. También creció exactamente igual que el testigo, es decir, no fue efectiva. ¿Por qué? Porque el hongo mutó, se volvió resistente. Y esto es básicamente producto de Spraytec. Vean ustedes cómo el hongo se restringió y cuando inclusive uno puede mezclar esta carboxamida con un producto de Spraytec, por supuesto que el control, en este caso aún más superior por este producto. Vean ustedes que la diferencia entre un fungicida de última generación mezclado con un producto de Spraytec lo mejora completamente, o utilizando el producto de Spraytec solo también genera control. Para eso están estos bioestimulantes fitoestimulantes, complementar, ayudar, colaborar, un manejo de la resistencia, una estrategia de decisión, no una sustitución de un químico por otro, o un biológico por un químico. Ese es el concepto que yo quiero dar. Simplemente en esta diapositiva se ve mejor el impacto del resultado del control logrado. Vean ustedes cómo, en este caso, es el testigo o la carboxamida que ha crecido al libitum, atacando, llegando hasta la semilla, y este ha quedado totalmente restringido por la mezcla, en este caso, del producto de Spraytec o de Spraytec con la carboxamida en cuestión. Bien, y llegamos, por supuesto, a presentarles el manejo integrado una vez que hemos discutido esto. Para hacer un manejo integrado, uno tiene que pensar cuáles son las medidas más frecuentemente utilizadas. En color rojo, control químico en semilla y a nivel foliar es lo más usado. Es lo más usado. Lo medianamente usado es el manejo cultural, rotaciones de cultivo, monitoreo y utilización de genotipos resistentes. Y lo menos usado es control biológico, pronóstico de enfermedades, nutrición, bioestimulantes, inductores de defensa, fitoestimulantes. Es lo menos usado. Bien, y además, lamentablemente, muchas veces el control químico no viene acompañado por umbrales, que es el número que nos indica que es el mejor momento para aplicar el fungicida. No viene acompañado por eso. Bien, entonces es importante entender que estas dos cosas vienen a acompañar, a complementar el manejo. Y este es el aspecto importante que tenemos nosotros de este desarrollo de nueva tecnología relacionada con fitoestimulantes y controladores biológicos en general. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Un programa de manejo. Tenemos que hacer un programa. Tenemos que conocer la fenología de la planta. Saber cuándo es el ahijado, le dicen ustedes, encañado, cuándo aparece el patógeno, dónde está sobreviviendo el hongo,
en plantas guachas, o está sobreviviendo en otra región, como el caso de las rollas, o está en mi semilla, o está en el rastrojo. Tengo que tomar medidas sobre eso. Analizar la información de qué variedades son las mejores, la importancia de la semilla y su infección. Y ahí hago un paréntesis muy importante para cebada. El principal patógeno de la cebada entra a sus lotes por semilla. Monitoreo del lote, del ambiente, que va a ser obligatorio, el diagnóstico correcto, monocultivo versus rotación. Si ustedes van a hacer siembra directa, no hagan trigo sobre trigo ni cebada sobre cebada. A lo sumo hagan trigo sobre cebada, trigo sobre avena, cebada sobre trigo. Cambien los cereales de invierno entre sí. No insistan con el mismo cultivo siempre. Una nutrición balanceada siempre ayuda a los umbrales y que conozcan, por supuesto, los fungicidas. En resistencia bacterial está clara que existen posibilidades de elegir variedades mejor, especialmente para rollas y para oidio. Por ejemplo, tenemos este caso concreto y también tenemos la sanidad de semilla. Hagan análisis de semilla. Esta es la misma semilla, obsérvese. Esta tiene un tratamiento especial y esta está llena absolutamente de manchas. Entonces sepan ustedes que las manchas son los más importantes patógenos en semilla, descúbranlos, hagan el análisis y tomen decisiones posteriores, como punto importante. Casi todas las manchas foliares están en semilla y son las que ustedes observan en el campo. Inclusive hasta rincosporios se encuentran en semilla. Hagamos manejo cultural, hagamos rotación, evitemos sembrar un cultivo sobre sus propios rastrojos, y esta es la parte esencial. Ahora, ¿por qué estas enfermedades son más importantes en siembra directa y monocultivo? El problema no es la siembra directa que deja acumular rastrojo, el problema es la falta de rotación como concepto. ¿Por qué? En primer lugar, si nosotros dejamos los rastrojos en la superficie, tenemos disponibilidad del sustrato un 100%, menor competencia microbiana porque no se la mezcla con el suelo, pero tiene competidores. Tiene luz, tiene humedad a disposición. Además de aquí mismo, pueden volar, pueden mojarse, pueden saltar con la gota de lluvia, es decir, está totalmente disponible el patógeno, está más facilitado atacar bajo los rastrojos. Y cuando la planta crece y es sobre su propio rastrojo, la inoculación es perfecta, la infección es perfecta, porque la planta atraviesa los rastrojos y es como atravesar y ponerse en contacto directamente con el patógeno. La descomposición es mucho más lenta bajo siembra directa y además cada 6 meses, si hacemos monocultivo, le volvemos a poner el mismo alimento que le produce un éxtasis nutricional, ¿no? Entonces, me está faltando alimento, estoy sobreviviendo el rastrojo, me venís a sembrar trigo, pero gracias por darme el plato de comida preferencial. Lo mismo pasa para el caso de cebada. Entonces, la cantidad de patógenos es proporcional a la siembra, al tipo de labranza que hagan. Cuando están en siembra directa es 100%. Cuando hacen una labranza mínima es un 60%. Cuando hacen un arado de disco que dan vuelta es un 13%. Y si es un arado de reja, un 5 o 6%. Entonces, si ustedes van a conservar el suelo, porque muchas veces este suelo se deteriora, porque está en pendiente, porque se hace descomposición, se degrada, y quieren transicionar a siembra directa, tengan en cuenta que si bien van a dejar rastrojos y van a poder mejorar el suelo, traten de no sembrar trigo sobre trigo, cebada sobre cebada o avena sobre avena. Intercambien los cultivos. Coseché avena, siembro trigo. Coseché cebada, siembro trigo. O si coseché cebada, no voy a sembrar otra vez cebada. Ese es el concepto para que la siembra directa tenga éxito. Ahí tienen el impacto de las enfermedades bajo monocultivo, sembrar siempre sobre su propio rastrojo. En cambio, si hacemos trigo sobre avena, avena sobre cebada, cebada sobre trigo, cebada sobre avena, los niveles de infección son mínimos, a pesar de estar bajo siembra directa. Por lo tanto, la siembra directa no es el problema, sino que es la falta de rotación de cultivos que lo hace importante. Bien, manejo químico. Todas estas son las moléculas disponibles para ustedes, ¿no? Han hablado de triazoles, de proteoconazoles, estrobirulinas, carboxamidas, algunos multisitios, todos son estos. Estrobirulinas y carboxamidas y multisitios son preventivos. Nunca puedan utilizar estrobirulinas, multisitios, carboxamidas tarde, porque no tiene sentido, el hongo ya entró. Esto es para cerrarle la puerta al hongo y no entre a
la hoja. Entonces, si yo llego tarde y dejé pasar y pienso que es importante las hojas superiores, entonces las hojas inferiores que estaban enfermas, yo las dejo pasar un poquito hasta que tenga cobertura, estoy dejando entrar al hongo. Entonces, cuando vaya con un preventivo no va a ser tan útil. En cambio, estos son los curativos. Y la idea es tratar de seleccionar un curativo y un preventivo en la decisión de manejo. Vamos a prevenir lo que quiera entrar y vamos a sacar lo que ya entró, que debe ser poco, por eso los umbrales son bajos. Hablar de 2 hojas en 100 de roya enferma o hablar de 5 o 10% de manchas son valores muy bajos que nos permite curar, pero también seguir previniendo. Ese es el concepto fundamental. Ahí tienen más o menos el esquema de cómo actúa cada molécula. Vean, el multisitio actúa acá, la carboxamida estrogenina siempre también aquí, pero siempre antes de la penetración total. En cambio, los triazoles o en otros productos que nosotros usamos en Argentina, que son como el carbendazol, los benzimidazoles, trabajan una vez que ingresaron, por eso son curativos. Estos son preventivos y no tienen nada que ver con el ser humano, tienen que ver con su modalidad química de matar al hongo. ¿Por qué? Porque estos trabajan, por ejemplo, en las mitocondrias. Y las mitocondrias, ustedes saben muy bien, provienen de una bacteria, históricamente, parece que una célula lo fagocitó a la mitocondria. Todos tenemos varias mitocondrias por célula, en el corazón, en los músculos, la mayor cantidad de mitocondrias que tienen la célula, porque requiere energía, nos ofrece el famoso ATP. Bueno, estos fungicidas detienen la formación de ATP, el hongo muere por falta de energía. Y cuando uno pregunta, ¿en qué momento el hongo necesita más ATP? Es durante la germinación, el intento de entrar a la planta. Ahí gasta la máxima cantidad de energía. Por eso estos productos están bloqueando el ATP y por eso son preventivos. Prevenir significa evitar que entre. Ese es el concepto. Y después tenemos estos, que son de control biológico, fitoestimulantes, inductores de defensa, que pueden actuar en distintas fases de la vida del hongo. Esos son un poco más multipropósitos, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden engrosar la pared celular, pueden de alguna manera generar y activar genes que empiecen a defender al hongo que ya entró, pueden justamente producir enzimas que van a atacar al hongo una vez ingresado. Por eso lo hace a través de la planta. Generalmente no lo hace en forma directa, sino a través de una inducción del sistema inmunológico, si me permite decir, de la planta. Algunas ideas: Fulltech más urea que nitrógeno más fungicida nos está dando una cantidad muy interesante de kilos. Esto es llevado a cabo por el INTA. Fulltech solo, fungicida, jugo más urea más fungicida. Realmente vean ustedes que en este caso acá trabaja como penetrante. Acá trabaja también básicamente como efecto protector. Entonces los mayores kilos se dan cuando combinamos algunos productos con el fungicida o con la propia nutrición. Simplemente para que vean que repito lo mismo, están asociándose, son complementos, no son sustitutivos. Esta es la idea del concepto. Aquí pasa exactamente lo mismo, creo que acá el Fulltech Maíz es el Topsil, ¿no? Topsil, pasa exactamente lo mismo, como es el impacto en los cultivos de trigo de aumento de rendimiento. Bueno, en el caso de cebada, es importante mencionar que hay una diferencia fisiológica. Empieza a construir número de granos quizás un poquito más temprano que el trigo. Su hoja bandera no es prominente, ustedes saben que es muy pequeña. Por eso muchas veces en cebada se toman decisiones más tempranas de control que en el caso de trigo. Es decir, durante el ahijado, ¿no? Se dice así, durante el ahijado, es muchas veces también interesante tomar decisiones en cebada. Y son más efectivas porque en cebada, al ser un grano vestido, la conformación del número de granos es bastante previa a la del trigo, impactamos en esta unión de rendimiento que está expresada a través del número de granos básicamente. Bien, cerrando de una diapositiva para que descansen y estén tranquilos, tenemos que construir una pirámide. Es esto, el concepto es construir una pirámide. Y esa tiene una base fuerte. Y esa pirámide tiene que ver con variedades resistentes o tolerantes, lo primero que tiene que hacer el productor técnico. El segundo punto, sanidad de semilla. Conocer qué voy a sembrar, qué infección tiene mi semilla y qué molécula le voy a poner eventualmente.
Luego hacer un manejo cultural significa rotar los cultivos, no hacer trigo sobre trigo, cebada sobre cebada, ni avena sobre avena, por ejemplo. Y hacer un manejo químico también de las defensas, incorporar productos que aumenten las defensas de las plagas, porque hoy la medicina humana inclusive evoluciona sobre la base de un sistema inmunológico más fuerte. Esa misma visión fue llevada hacia el reino vegetal. Es decir, la planta también tiene un sistema inmunológico muy poderoso que fue muy poco usado por la agricultura. Y este es el momento quizás de empezar a usarlo. Por supuesto, por los fungicidas. Vean que la punta de la pirámide termina con el uso de fungicidas, no empieza con los fungicidas. Por eso la mente química tiene que estar orientada en formar una buena base antes de la siembra, rotación de cultivo, tratamiento de semillas, elección de genotipo, antes de la siembra y terminar eventualmente interviniendo con el uso de fungicidas, tomando en cuenta todos los casos que hay de resistencia, evitar que se dividan las dosis, respetar las dosis de marbete, hacer correctamente las aplicaciones realizadas y tengan en cuenta que los casos de resistencia son cada vez más importantes y que es necesario rotar los productos. Acá tienen un link donde ustedes pueden revisar todo lo que hemos hablado hoy, pero también pueden revisar todas las enfermedades de todos los cultivos. Quieren conocer fotos, están ahí. Quieren conocer cómo se comporta el ciclo, está ahí.